camino de transformación. Algo que hemos dicho ya desde el comienzo de nuestro curso. Hemos propuesto y insistido en la lectura de ese libro extraordinario, La enfermedad como camino. ¿Camino de qué? Nos podemos preguntar y el libro nos va respondiendo. Pero uno de esos caminos esenciales que ojalá hoy descubramos más profundamente y recalquemos para nosotros y para los demás, para nosotros enfermos y para los enfermos con los que hemos de platicar, descubramos que la enfermedad es un camino de transformación. Y les presento a nuestro enfermo de hoy, Eli Stone o Eli Stone. El nombre, como siempre, significa mucho. Eli, tiene una raíz hebrea que significa Dios. Así que en el nombre de este enfermo de hoy está presente lo que todos somos. Somos seres divinos, imágenes de Dios. Dios mismo que toma carne y rostro, esperando que sea en favor de los demás. Y stone es un concepto que significa piedra, tierra, es decir, en el nombre de este enfermo de hoy está la polaridad, lo terreno, lo divino, lo espiritual, lo material. Por lo tanto, como siempre, los significados de los nombres nos empiezan a hablar de lo que tenemos hoy que comprender. Y es nuestro enfermo de hoy como lo han sido otros enfermos que nos han ayudado a conocernos a nosotros mismos y a aprender nuestra homeopatía integral. Recuerdan, por ejemplo, al enfermo Don Quijote y todo lo que nos pudo enseñar. Recuerdan al enfermo Don Juan de Marco y todo lo que nos hizo aprender, cómo se convirtió de enfermo en médico de aquel psiquiatra y de nosotros en las clases. O recuerdan más recientemente a Prout de Capax, o a Denis, que venía también de otro planeta, enfermos, locos en cierto modo, trastornados, pero que tuvieron una enseñanza mágica para nosotros. O el mismo Beethoven, monstruo inmortal, es decir, enfermo físicamente y hasta emocionalmente, con grandes problemas psicológicos, y traumas y maneras de ser difíciles. Y cómo nos ayudó a comprender ese enfermo lo que también nosotros somos y lo que estamos llamados a ser. Pues confíen que eso ocurrirá hoy. Es un personaje de una serie de televisión que solo duró 2 temporadas y que pues, no se supo mucho de ella. Tal vez alguno de ustedes la habrá podido ver, esta magnífica serie. Y sin embargo, tal vez para el común no fue tan magnífica, puesto que ya la cancelaron, no continuó una tercera temporada. Pero ojalá, como a mí, a ustedes les parezca también muy significativa y que nos proporcione una gran enseñanza. Escuchemos a Eli Stone. ¿Dónde estaba? Abogado, San Francisco... Oh, he dicho que hace poco descubrí que tal vez también sea profeta. Sí, a mí también me impactó. Veréis, hasta hace poco mi creencia en un ser superior se limitaba al culto a la Santa Trinidad. Armani, los deportivos y mi favorita, la ambición. Vale, quizá eso no sea muy religioso, pero no me importaba haber dejado atrás al chico idealista que fui. Estaba muy ocupado siendo el otro hombre. Me refiero a esa clase de tipos que uno ve por ahí y piensa, ese lo tiene todo. Al menos eso creía yo. Y de repente oí esa música. Y al mismo tiempo, dice, descubrí un profeta. Y aquí permítanme recordarles, precisamente para entender este asunto del profeta, esto que leímos en nuestro libro Cero, cuando hablábamos del maestro proceso y del significado de su nombre. En primer lugar, proceso implica juicio, debate, litigio, pleito. Y eso ha sido y es el maestro proceso para el mundo y para nosotros. Juicio, interpelación,
profecía. Pues quien procesa por una autoridad que le viene de los hombres, se convierte en juez, o en fiscal, o en jurado. Pero quien procesa por una autoridad inherente a su ser, por una autoridad que le viene de Dios, se transforma en profeta. El profeta no solo profetiza y procesa con su palabra de fuego, muchas veces su sola presencia, sus solas actitudes, sus acciones tienen carácter profético. Ante un profeta las personas y situaciones se sienten confrontadas, interpeladas. Escuchar a un profeta, el simple hecho de pasar junto a él, produce inevitablemente una conmoción interior e incluso exterior. A veces nosotros nos atribuimos esa vocación o capacidad que no tenemos, la de ser factores críticos, ser profetas. Pero el maestro proceso, por el poder de su nombre, tiene y ha tenido sin duda tal destino. En estos 50 años de actividad médico-homeopática, él ha sido en primerísimo lugar un profeta. Así que, por favor, vean que estamos hablando de cosas extrañas, pero que se han dicho a propósito del maestro proceso, un profeta, y que ojalá nosotros comprendamos que entonces también es un concepto de alguna forma que a nosotros nos puede también iluminar. El profeta denuncia, y el maestro proceso ha denunciado y continúa haciéndolo frecuentemente, los errores de la medicina, con el adjetivo que sea, incluyendo a la amada homeopatía. Los vicios, errores de muchos médicos alópatas y homeópatas, nuestros propios vicios, son puestos en proceso por las palabras y las actitudes del maestro proceso. Por ello el maestro resulta también en muchas ocasiones incómodo. Incomoda a los ortodoxos, entre comillas, porque ellos entienden por ortodoxia la inamovilidad, la cerrazón, la involución. Pretenden justificar su pensamiento estático en la letra y no en el espíritu de la obra de Hahnemann. No aceptan el progreso de la homeopatía, no aceptan que es proceso. E incomoda también a los muchos revolucionarios, también entre comillas, y heterodoxos que se apartan de la doctrina fundamental hahnemanniana, especialmente a los cada vez más numerosos genios, por supuesto también entre comillas, que pretenden en su práctica y en su pensamiento estar por encima de Hahnemann y de Kant y del mismo proceso. Esto me lleva, en cuanto a este primer significado de la palabra proceso, a pronunciar también unas cuantas palabras terribles. El profeta también, inevitablemente, es un hombre que sufre. El profeta es un hombre incomprendido, pues su palabra es palabra nueva, de otras esferas, y no encuentra oídos capaces de escucharla y de asimilarla verdaderamente. Por eso el profeta es un hombre solitario, que mira visiones celestes que nadie mira, y su soledad radical le hace sufrir profundamente. El profeta es con frecuencia respetado, admirado, temido, pero por muy pocas personas es amado. Y en ello radica su última y fundamental soledad. Paradójicamente, el profeta con frecuencia resulta procesado y más tarde o más temprano es inevitablemente perseguido. Aparecen siempre falsos profetas que lo acosan y fustigan, incluso entre sus familiares y amigos. En el santoral católico existen 6 santos con el nombre de proceso, todos mártires, lo que también revela el sentido profético y oblativo de quien es señalado con ese nombre. No sé mucho sobre la vida del maestro proceso en estos 50 años de combate profético, pero estoy seguro de algo, pues lo revela el lenguaje de su nombre. Él ha sido y es un hombre que sufre. Y en este aniversario, por ese solo hecho, no deberá faltar para nuestro querido maestro una palabra amiga
un abrazo solidario, una mirada agradecida. Así que ojalá les haya ayudado a recordar este concepto, porque nuestro enfermo de hoy es abogado, como podríamos decir es médico, si es que empezamos a aplicar otra vez la enseñanza a nosotros, que de eso se trata, no de que miremos al enfermo aquel, Eli Stone, sino que nos miremos a nosotros mismos. ¿Quién eres tú? Médico, sanador integral, ama de casa, lo que sea que te defina o que de repente sea un aspecto que destaque más de tu persona. La pregunta de este tema es, ¿y no serás profeta también? ¿No estarás llamado a lo que es enfermo? ¿Tus pacientes no se sentirán también llamados por ti a ser lo que son y por lo tanto también a ser profetas? Porque el abogado, el médico, cualquiera de nosotros, el falso ser que se presenta en la enfermedad, pues nos hace distraernos, separarnos de lo que realmente somos. Como este abogado que dice, pues, profeta, a mí me extrañó este llamado, porque pues la verdad es que yo no he sido muy religioso, a no ser que sea de lo religioso mío sea esta Santa Trinidad, que lo dice él con otras palabras, pero que no es más que materialismo, hedonismo, egoísmo. Ojalá nos veamos así nosotros. ¿Qué tanto estamos viviendo un falso ser? Esa es la verdadera enfermedad. No la que viene después, como vamos a ver en el caso de Eli Stone. Ojalá nos diéramos cuenta e hiciéramos ver a nuestros enfermos cuánto estamos llenos de materialismo, que no es malo, lo hemos dicho claro, pero la palabra implica que nos hemos polarizado en solo esta área y hemos olvidado el ser espiritual que somos. Hedonismo, el placer, la dicha, no es mala palabra, todo lo contrario, por favor. Es algo maravilloso la tierra, la vida, la carne, lo que somos también en este sentido, de los placeres que el cosmos y que Dios nos otorgan y nos regalan, nos abrazan, nos ayudan. Pero nos referimos en la palabra tal como está, hedonismo, que estamos polarizados solo en ese rumbo, y entonces el hedonista no acepta la enfermedad, no acepta el sufrimiento, no acepta esas otras cosas que implican esfuerzo, dedicación amorosa y sufrimiento. Disciplina, como dice Scorpio. O egoísmo. ¿Es malo el egoísmo? Tampoco lo hemos dicho. Recuerden nuestro tema de el ser esencial y trascendente cuando hablábamos del tipo 9 y de sepia. Y pusimos muchísimas polaridades, entre ellas poníamos egoísmo y altruismo. ¿Cuál es la buena? Y decíamos, nosotros ya hemos de comprender que son ambas. Porque a egoísmo le podemos poner amor de sí y entonces el concepto cambia. Realmente eso es lo que significa también. Pero este concepto ayuda a comprender que hay una polarización y que estamos olvidando la parte de amor, de servidores que somos. ¿En qué medida pues nosotros, como Eli Stone, podemos reconocer un ser al que nos hemos dedicado, un falso ser, y que tal vez pueda o deba cambiar, o decidamos que cambie, como es el caso de él? Porque él reconoce, como nos puede pasar a nosotros o podemos hacer comprender a nuestros pacientes, que tal vez a la edad que tenemos, 40, 50 años, podemos reconocer que en algún momento de nuestro viaje, en algún momento posterior a nuestra niñez o a nuestra juventud, abandonamos al idealista, al que tenía sueños, al que deseaba transformar el mundo, transformarse a sí mismo, transformar a los demás, tener una hermosa familia, ser capaz de evitar errores que se percibían en papá o en mamá o en los hermanos o en muchas personas. Teníamos ideales, teníamos sueños, pero no nos pasará lo que a Eli Stone, este enfermo de hoy, que hemos olvidado esto y entonces estamos muy ocupados siendo otras personas en el falso ser que no somos,